Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuela Zuleta y le voy a presentar el ejercicio 2.105. En la gráfica de este ejercicio lo que nos presentan es coordenados. Lo primero que tenemos que hacer es poner esta gráfica que nos dieron en unos ejes coordenados para poder ubicarnos en un plano. Además, tenemos que tener en cuenta que el punto que vamos a evaluar en donde se concentran todas las tensiones o todas las fuerzas vendría siendo el punto A, y que ya de allí pues salen las diferentes tensiones como son B, C y D. Nos dan diferentes tipos de datos conocidos en el ejercicio, donde tenemos el ángulo alfa, que equivale a 30 grados. Este ángulo alfa va a ser el ángulo que está entre el eje Y, que vamos a tomar como el eje Y, y los puntos B y C. También nos dicen que la longitud de los alambres equivale a 25 pulgadas. Como incógnita tendríamos cuáles serían las tensiones que carga cada alambre, a B, a C y a D. Esto en función del peso. ¿Por qué en función del peso? Porque lo que hace la tensión de estas tres cables vendría siendo el peso que tiene la placa circular. Si la placa circular no tiene ningún peso, pues entonces no va a haber una tensión con respecto a los cables. Pero en cambio, si la placa tiene peso, pues obviamente va a generar que los alambres se tensionen. Bueno, en este punto ubiqué la gráfica que nos dieron en el ejercicio en un plano con ejes coordenados X, Y, Z, donde el eje Y pues va a ser el horizontal completamente, el eje Z el eje vertical y el eje X pues el que cruza Y, donde el peso de la placa va a estar ubicado completamente en el eje Z negativo, y pues ya los puntos B, C, D se van a distribuir en los diferentes puntos del plano, y A está en todo el eje Z positivo a una cierta altura del punto 0, que vendría siendo pues como la mitad de esta placa que tenemos. Bueno, acá presentando el diagrama de cuerpo libre, miramos que el punto A, que es el punto que vamos a evaluar en rojo, está a cierta altura de pues el punto 000 de nuestro plano. Esta altura tendremos que evaluarla más adelante, porque nosotros nos dan la longitud de los cables, más no la altura que está referente al eje Z. Además, también tenemos pues los puntos B, C, D. Necesitamos diferentes ecuaciones que nos van a permitir pues realizar el ejercicio para poder resolver nuestra incógnita, que sería cuál es la tensión en cada uno de los cables. Ahora, necesitamos en primer lugar la ecuación de lambda por la tensión que vamos a evaluar. Esto es para poder hallar los componentes que tiene este vector con respecto a cada uno de los ejes. Por ejemplo, ¿qué cuesta o cuáles son los componentes del vector AB? ¿Cuál es el componente que tiene en el eje Z, en el eje X y en el eje Y? Eso es lo que haremos ahí, descomponer, por decirlo así, los vectores que nos dan. Luego de esto, al tener los componentes de cada uno de los vectores, hay que normalizarlos, o sea, hallar la magnitud que tiene el vector, realizando la raíz cuadrada de estos componentes que hallamos desde un principio, que sería, por ejemplo, el componente en el eje Y al cuadrado, más en el componente en el eje Z al cuadrado, más el componente en el eje X al cuadrado. Todo esto en una raíz. Luego, pues ya tenemos los vectores, donde los vectores ya tenemos los componentes normalizados y les vamos a ubicar en el vector como tal, donde tenemos el vector AB va a ser igual a su propia magnitud o la propia tensión, que es lo que vamos a evaluar, AB, por los componentes en el eje X, Y y Z. Y por último, vamos a hallar la sumatoria en los ejes con los diferentes vectores. La sumatoria en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, teniendo en cuenta que si estamos en un ejercicio de equilibrio, pues la sumatoria de cada uno de los ejes va a ser igual a 0. Acá ya tenemos pues como el ejercicio con todas las ecuaciones que debemos realizar para poder realizar el ejercicio o hallar las tensiones entre los diferentes cables. Ahora, pues tenemos la gráfica, el diagrama de cuerpo libre, los datos que nos dieron, que son muy importantes, estas tres cosas para poder seguir resolviendo el ejercicio. Lo primero que tenemos que hallar es cuánto sube o cuánto hay en esta distancia desde 0.0, que vendría siendo el del plano, hasta el punto A, que es el que vamos a evaluar. ¿Cuánta distancia hay entre esos dos puntos? Nos dan pues el radio, que vendría siendo 7, acá lo tenemos. Nos dan la longitud de los cables, que vendría siendo 25. Si tenemos el radio, la longitud de los cables,
que sería como cateto, hipotenusa, pues podemos hallar el otro cateto, que sería la incógnita que tenemos, que sería 25 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, menos un cateto al cuadrado, nos da el resultado del otro cateto, que sería 24. O sea, que desde el punto 0 hasta el punto A hay 24 unidades, que lo tendremos muy en cuenta más adelante. Ahora, para hallar las componentes, vamos a descomponer los vectores que tenemos acá en los diferentes ejes coordenados del plano, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Cómo lo descomponemos? Tenemos menos 7 es el radio, o sea que nos tenemos que mover desde el punto 0 hasta donde está el punto que vamos a evaluar, en este caso AB, menos 7 porque va en el opuesto del eje X positivo, o sea que va como hacia la parte de atrás del eje X. Menos 7 por el seno, porque en el eje X el ángulo alfa, que sería 30 grados, es el opuesto, o sea que sería menos 7 por el seno de 30 grados, que es nuestro ángulo alfa, en la coordenada Y. Así resolvemos también todos los otros componentes de AB, AC y AD, utilizando los ángulos como nuestro referente, ya sea si sea seno o coseno, dependiendo si es opuesto o si es adyacente. Y los signos, pues muy importante, dependiendo si van al opuesto del positivo del eje o si están en el lado positivo del eje. En el eje Z tenemos menos 24, ya que del punto A tenemos que bajar 24 unidades para poder pues llegar a los otros puntos B, C y D. Tenemos que bajar 24 unidades y ya distribuirnos entre los ejes X y Y para llegar a los puntos. Luego de tener las componentes, tenemos que normalizar los componentes que ya habíamos hallado. ¿Cómo lo normalizamos? Realizando la raíz cuadrada de estos componentes al cuadrado, donde todos nos dan un resultado de 25. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para dividirlo, estos componentes que tenemos, sobre ese resultado que obtuvimos acá. Así, ya realizando los vectores individuales, teniendo como vector AB la magnitud del vector, muy importante en cada uno de los vectores, las magnitudes de los vectores por los componentes ya hallados y normalizados. Mira que los componentes son divididos por esta magnitud que hallamos del vector. Entonces, los componentes divido la magnitud en cada uno de los ejes. Luego de ya haber hallado los vectores, pues vamos a hacer la sumatoria en los diferentes ejes. Esto en caso de que, como estamos trabajando en un sistema equilibrado, la magnitud o la sumatoria de las fuerzas en cada uno de los ejes va a ser igual a 0. En este punto pues tenemos las tres sumatorias en los tres ejes, incluyendo W, que es la fuerza que tenemos en todo el eje Z negativo. Y pues lo que haremos a continuación será, como nos lo pide el ejercicio, poner todas las tensiones en términos de W. Bueno, entonces para realizar el despeje voy a hacer una rápida explicación de cómo vamos a despejar y luego pues muestro el despeje cómo queda. Esta primera función lo que vamos a hacer es despejar AB en términos de AC. O sea que AB nos va a quedar en términos de AC. En esta segunda ecuación vamos a reemplazar este AB por lo que nos dio en esta primera ecuación de arriba. Y nos va a quedar esta ecuación en términos de AC, estas dos AC y AD. Ahora, en esta segunda ecuación vamos a despejar a C para que nos quede en términos de AD. Luego de haber despejado estas dos ecuaciones, vamos a reemplazarlas en esta última ecuación, donde AB pues me queda en términos de AC, AC queda en términos de AD, y luego, como acá me queda un elemento en términos de AC, pues el AC lo cambio por este que ya habíamos encontrado acá, y toda esta ecuación va a quedar en términos de AD, para así poder tener AD, despejar AD en función de W, que es el peso que queremos encontrar. Y ya luego de esto, pues, se buscan las otras tensiones, tanto en AB como en AC. Dependiendo del peso, es que las tensiones cambian. Lo único que queda hacer por acá es, pues, en caso de que nos dieron 7 libras, pues cambiar 7 libras en cada una de estas W, reemplazarla, y pues nos dará la tensión en cada uno de los cables.
así como con cualquier otro peso. Bueno, y acá pues ya les presento los resultados cuando el peso equivale a 7 libras.